hay muchos retos virtuales, entonces ¿por qué no hacerlo de alguna u otra forma también en la comunidad? Y bueno, digamos que para este mes nos suscitó un poco el tema de, pues, por lo menos una vez ir al Santísimo en la semana. Tal vez algunos de ustedes, digamos que tengan ya esa emoción en su corazón y lo hagan tal vez más de una vez o diariamente, pero pues tal vez somos otros que no lo hacemos y pues digamos que convertirse como en ese, digámoslo así, reto nos puede llegar a servir para descubrir seguramente muchas cosas que no sabemos de Dios, muchas revelaciones que tal vez Él nos quiera decir en esos momentos. Y pues ojalá semana a semana, empezaremos pues ya la otra semana, si alguien quiere compartir su experiencia, si lo pudo hacer, pues 2-3 minuticos que nos cuente esa experiencia, pues seguramente también nos va a servir de motivación para que si alguien no pudo hacerlo, pues le quedan 3 semanas más para que lo pueda hacer. Entonces esperemos que les guste los retos que el Espíritu Santo nos mueva cada mes, y si tienen pues sugerencias también, pues bienvenidas. Entonces era una cuña. Bueno, como saben y como vieron en la programación, supongo, como algo lo mencionó también en sticker y se citar en la oración, la enseñanza se llama la revelación de Dios. Todas las enseñanzas, si no estoy mal, de este ciclo están, o digamos que el fundamento teórico está en el catecismo, y pues claramente esta no es la excepción. La revelación de Dios. Entonces, lo primero es que mediante la razón natural del hombre podemos conocer a Dios a partir de sus obras, pero hay un orden de conocimiento que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, y eso es lo que se llama la revelación divina. Entonces, sobre esa base es la que vamos a hablar hoy. Dios en su infinito amor, en su sabiduría, se nos revela, o se le revela a los hombres a través de quién. Del Espíritu Santo. Y antes del Espíritu Santo. De Jesús, de su Hijo, ¿sí? Entonces se nos revela por medio de Cristo y del Espíritu Santo, pues que nos deja cuando Él pues, sube los cielos. Si me pueden ayudar, porque Biblias, por favor. Primera de Timoteo 6:16. No, el catecismo es el fundamento teórico, pero... Primera de Timoteo, ¿qué? 6:16. Se dice, la Biblia no recuerda que dice que el único, ¿Sí? el único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Okay. Entonces, pues Dios, que no lo podemos ver, pues se nos revela a través de Cristo y del Espíritu Santo. Efesios 1:4-5. Y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces yo pienso que uno de los primeros mensajes es que somos sus hijos adoptivos y debemos ser conscientes de ello, que a veces no nos sentimos, digamos que, hijos de Dios. Cuando Dios se le revela a los hombres, quiere que digamos que respondamos a esa revelación, que lo conozcamos más y que lo amemos más allá de nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Él, digamos que nos pide a través de esa revelación. Esa revelación la hace mediante acciones y palabras,
y Dios se comunica gradualmente al hombre. ¿Sí? La revelación, digamos que de alguna u otra forma la va haciendo de manera gradual, la hace por etapas para que pues, nos va preparando para pues, recibir esa revelación sobrenatural que él hace pues, de sí mismo. ¿Sí? Hay unas etapas de la revelación. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera revelación de Dios? Creación. Muy bien, Moni. Punto para Moni. Entonces, desde... pero no soplo. Néstor le sopló. Sí. Efectivamente. Yo lo vi chateándole a Mónica. Néstor le sopló. Yo lo vi chateándole a Mónica. Entonces, la primera revelación de Dios pues va desde el origen, ¿sí? Dios se da a conocer y su testimonio, digamos que permanente o continuo, pues es a través de la creación, en las cosas creadas. Se le manifiesta en primera instancia pues a nuestros primeros padres, los invita a que tengan una comunión íntima con Él, los reviste de gracia y justicia, pero ellos pecan. ¿Creen que se acaba ahí esa revelación? No, antes por el contrario, digamos que es una oportunidad porque los llena de esperanza, para la pues, esperanza de salvación con la promesa de la redención. Entonces digamos que sigue la revelación. Después viene la alianza que hace con Noé, en donde esa alianza va a durar tanto como dure el mundo. Y pues desde un inicio Dios tiene claro que lo que Él quiere pues es salvar a la humanidad. Si me ayudan con Génesis 10:5, por favor. Señora Génesis 10:5. Efesios 1:4. A partir de esto se poblaron las islas de las gentes. Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Entonces, a partir de la alianza de Noé, lo que hace Dios es pues como expresar el principio de economía de las naciones, es decir, agrupar países, lenguas y clanes. ¿Y cuál fue la alianza con Noé? La salvación la salvación del Entonces, mundo. ¿por la alianza o por la señal de la alianza? Por la Porque alianza. la salvación. Pero la antigua alianza es el Antiguo Testamento es No, lo de los... pero la alianza es la promesa que le hace ¿O a Noé qué que no va a alianza haber hace otro referencia? mundo. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí esa- confirma la salvación del mundo. Y el simbolito, pues ya Pues sabe, es Ya el la arco señal iris. es el arco del cielo. el El arco iris. Después Dios elige a Abraham, entonces pues que es el padre de multitud de naciones, y pues lo eligen para reunir a la humanidad que está dispersa. Eso lo podemos ver en Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Listo. El pueblo que nace de Abraham será donde digamos que se deposita esa promesa para, digamos que en algún momento reunir a todos los hijos de Dios en unidad con la iglesia. Después forma el pueblo de Israel, es decir, vamos la creación, la alianza con Noé, Abraham, no con Noé, el origen, ¿Noé o sí? la creación, la alianza con Noé, Abraham, después pues forma al pueblo de Israel, salvándolo pues sabemos que de la esclavitud de Egipto, y es cuando se le revela ahora sí a Moisés y le transmite la ley para que reconocieran y le sirvieran como el único Dios vivo y verdadero. Después vienen los profetas. Si me pueden ayudar con Hebreos 10:16. Porque sí.
Esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Dios forma a ese pueblo en la esperanza de la salvación, a la espera de una alianza nueva y que sea grabada pues en los corazones. Ahí está. En ese texto aparecen dos elementos que tocamos hace 8 días. En dónde pone la ley y en dónde graba la ley. En el En corazón. el corazón. En el corazón la pone La y pone la en el graba en la corazón mente. Y la graba en la mente. Ah, ya. La revelación, para que sea revelación, luego que esto es también un criterio de discernimiento carismático, pero en general, o sea, pues se puede aplicar para criterio carismático. Si es revelación de Dios, debe quedar registro en la mente y registro en el corazón. Si no, no es revelación de Dios. Pero ¿cómo discierne uno? O sea, Vuelve y lee el texto. No, sí, Vuelve pero- y lee el texto y te contestas. ay, me Hebreos 10:16. Esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Pondré mis leyes en sus corazones. Cuando igual yo como- me dejo regir por la ley de Dios, ya se me revela. ¿Listo? Y cuando yo multiplico esa ley, eso en el Nuevo Testamento se llama evangelización. Ya. Más adelante. ¿Sí? Exacto. Y eso. Cuando lo explico necesito de la mente. Ahí también hay revelación. Cuando lo expliqué, perdón. Necesitas de la mente. Es que como hay revelaciones que no vienen de Dios. Sí, por eso. Ninguna revelación que nos... A ver, lo voy a decir Porque, en términos puedes tenerla en la bancarios. mente, pero Lo voy a pues, decir en términos bancarios. para que me entiendas. Si no tienes la clave de acceso a la tarjeta, no entras. Y el único que tiene la clave de acceso a la tarjeta de tu corazón es Dios. No me enredé más. Pues lo entendí, pero... Tienes la tarjeta, pero para que puedas usarla, se necesita de una clave. Y el único que sabe la clave es Dios. O sea, el único que puede entrar a tu corazón Allá. es Dios. Sí, pero es que En la mente puede entrar el espíritu del mal. por eso. En el corazón Ah, ya, no. con eso ya. Entonces, para él poder opacar el corazón, debe meter mentiras o engaños en la mente de tal manera que el corazón se cierre. Miras con lo que les voy a decir porque acabo de llevarme algo para uno de ustedes. Hay gente que no fluye en los carismas del Espíritu Santo porque les metieron una doctrina en donde les enseñaron que eso solo era de la iglesia primitiva. Como se lo metieron en la mente, no fluye en el corazón. Y al no fluir en el corazón, no hay acción del Espíritu carismáticamente en la persona. ¿Sí me expliqué? Sí. No sabes. Profundo. Si tú vienes de una iglesia donde te enseñaron a vacunarte en contra de los católicos, aceptar la doctrina católica, tendrás que desaprender lo que te enseñaron para que la doctrina no entre únicamente en tu mente, sino que sea revelación en tu corazón. ¿Buen ejemplo o no? Sí. Ok, listo. Follow. Entonces, el origen, la alianza de Noé, Abraham, el pueblo de Israel, los profetas, y luego viene Jesús. Entonces, Dios ha dicho todo en Jesús, que es el verbo. En el pasado, pues, habló de muchos modos por medio de los profetas, pero pues en los últimos tiempos lo habló a través de su Hijo. Hebreos 1:2. De muchas formas, Señor. Hebreos 1:1:2. Hebreos 1, 1, 2. Sí, De 1, muchas formas, 1. Señor. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Primera conclusión. ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? Jesucristo. Entonces, Cristo es la palabra única, perfecta,
En ella lo dice todo y lo más importante, no habrá otra palabra más, es decir, no habrá otra revelación. ¡Qué bien! Con eso se acaban las sectas. Las sectas. Ya con eso nomás se acaban las sectas. ¿Por qué? Porque las sectas es aceptar otra revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el libro de Mormón. Otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así comienzan los adventistas del séptimo día. ¡Ah! Se acaban las... Pero botemos esto más al fondo. Ya Dios lo que tenía que decirnos no lo dijo. Néstor, qué pena. Es que como hay personas que dicen, no, es que Dios me revela que tal cosa y que tal otra. Por eso te preguntaba que uno cómo hace para discernir si esas revelaciones Porque sí la son. revelación pública va hasta Jesucristo. Toda la revelación Privada. después de Jesucristo se llama revelación Privada. privada. Eso lo vas a ver, lo vamos a explicar ahorita, ¿cierto? Eso es lo que viene. 2 minutos. Ah, Ya, bueno. entonces, Pues entonces ahorita. Perdóname. Sabemos entonces que ya no va a haber otra revelación. Talla ahí. Métanse eso en sus corazones. Reciban esto como revelación. Ya Dios lo que a usted y a mí nos necesitaba decir, ya lo dijo. Ya lo dijo. Aunque la revelación está acabada, no está completamente explicada. Exacto, ahí está. Entonces corresponde a la fe cristiana comprender de manera gradual ese contenido. O sea, el misterio. Vale, qué revelación. Uy, ese tema es muy bacán. Muy chévere. También pues ha habido revelaciones privadas, algunas reconocidas por la autoridad de la iglesia. Como la de Fátima. Exacto. Esas revelaciones no pertenecen al depósito de la fe. Muy bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es decir, que no tienen nada. No mentiras, yo ¿Cómo por así allá que voy, te- una cosa que no he hecho. Dígalo, ahí aprendemos, sí. Pero Eso que es lo depósito de aprendimos, la que fe. es, Jesús. que es Jesús. Es decir, las revelaciones que la iglesia dice que sí. Vamos a ver, si la amarro, por favor, perdónenme. No, así No, pero aprendemos. entonces, Dale, dale. se supone que las revelaciones que la iglesia aprueba quiere decir que son no, pues no sé si la palabra son doctrinas, son Son acciones, acordes a la doctrina de la son iglesia. acordes a la doctrina de la iglesia y se pueden hacer, mas no quiere decir que Jesús la dijo, sino que acompañan tu proceso de fe, algo así, pero no sé. Sí. Es decir, su misión, cuando las O sea, revelaciones apoyan que tú divinas, tengas mayor fe y mayor relación Claro. con Cristo, mas no No quiere la dijo decir que Jesús. Jesús Exacto. dijo que tú hicieras eso, sino que son como herramientas que por medio de revelaciones te entregan. Pero por ejemplo, Su- esperen, ¿Cuánto Un le segundo, enseñaron esperen, cuando Tai, Tai, Dos porque minutos. por ejemplo, es Sor Faustina. Todo lo del Señor de la Misericordia. Nada de eso es depósito de fe. ¿No? Es Es no, eso es una revelación o sea, privada y si tú quieres creer en eso puedes creerlo, pero si no, no es malo porque tú debes creer en la revelación que No, te sí, dio sí, sí, Jesús. pero a lo que voy es que según Sor Faustina y su diario y todo eso, fue Jesús quien le reveló a ella. No O sea, importa. estoy Pero diciendo, fue fue privada. Jesús quien le reveló a ella. Por eso pregunto, porque se supone que no lo dijo Jesús y por eso es revelación privada. Ahí es donde estoy confundida. Ok, es decir, pero la por re- ejemplo, Sor Faustina sí se lo dijo Sí. Jesús según la creencia, pues. la revelación privada, su misión no es completar la revelación definitiva que es Cristo. Porque ya está. No es Ya está completarla ahí. porque ya está. completa. Lo que sí hace la revelación divina es ayudar a vivir más plenamente la La primera. revelación que es Jesús. Bueno, para explicar qué es revelación, lo que hay que hacer es pedirle el favor a William de que apague la luz. Y aclara la otra luz. O a Carlos. Listo, para entender qué revelación es. Ah, pero sería bueno que apagaran los celulares. Ahí. La revelación, ojo con lo que les voy a enseñar. La revelación es esto. Ya, ahí está todo aquí, pero ya está todo, ¿sí? Está todo. Ahora, Carlitos, hazme un favor, enciende la luz. Dios, el Espíritu Santo, nos da luces para ver lo que ya está. Eso es revelar. Esta es la revelación plena. Ahora, ¿qué hacen las revelaciones privadas? Explicar la revelación plena. Esa es un cuadro, eso es una lámpara,
este es un sofá, él es Carlos, esto es un piso. ¿Listo? Eso es lo que hace la revelación privada, explicarla, no aumentarle, no quitarle. Luego, un criterio de discernimiento a la luz de la lógica es, si le aumenta o le quita, no es de Dios. Exacto. ¿Qué era lo que iba a decir? La revelación privada. Porque Pero lo digo en otras palabras. Sí, sí, dila, No dila, es ni dila, aumentar dila, en otras ni palabras. disminuir. Dice, las revelaciones divinas, mejor dicho, más bien, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de Cristo, que es plenitud. Entonces, cuando la Virgen María, entre comillas y paréntesis, se manifiesta y dice algo en contra de un cura, de un obispo o del mismo papa, no es la Virgen. Sí, no puede ir en contra. Porque ella no puede ir en contra de lo ya establecido. Y así, perdonen, por eso yo les decía, mire, esto a mí me ayuda. Entender esto es un curso de discernimiento de fenómenos carismáticos. ¿Ya? Total. Porque la aplicación de la revelación es entender los fenómenos carismáticos. Entonces yo ya no comienzo a ver demonios. ¿Por qué no veo demonios? Así, porque ya encuentro explicaciones a la luz de la razón. En el siglo XVI, como no estaba la medicina tan avanzada, muchas cosas, muchos males se le atribuía a causa del demonio. Una maldición, usted tiene una maldición, usted tiene un demonio. Bueno, listo. Pues no, ya la medicina ha explicado muchas cosas que antes no tenían explicación. Entonces, como ya la razón la explica, la fe no necesita pronunciarse. Si el agua moja, la fe nunca va a enseñar que el agua moja. ¿Por qué? La razón ya lo explico. Ahora sí. Es decir que, perdón, o sea, se me viene algo acá, si es que entiendo, para poder llegar a ese punto, digamos, a un ingeniero le cuesta creer en Dios porque primero llega por fe, pero cuando uno razona más, cuando, digamos, esa parte del discernimiento, ya entra esa razón a actuar, ¿sí? No. La ciencia está basada en el determinismo. La fe está basada en la experiencia. Mi pregunta iba, y el tema de Medjugorje, por ejemplo. Mientras no se diga lo contrario, es natural. Bueno, entonces, vamos ahí como en Nadie dijo lo suspenso. Ahora vamos a ver cómo se transmite la revelación divina. Entonces, ¿Cómo es que la iglesia, espérate, vuelvo con el tema, porque la iglesia hace poquito se pronunció Sobre Medjugorje. ¿Qué dijo de Medjugorje? ¿Qué dijo? A ver, el que tenía que pronunciarse fue el Papa. Los que se pronunciaron fueron un grupo de teólogos que se fueron por encargo del Papa a mirar la experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué se fueron a evaluar? La experiencia. ¿Y cómo evalúa uno esa experiencia? Eso es lo que viene. ¿Y qué dijeron? Yo quiero una Medjugorje. No te pierdas el próximo retiro. Ahorita me cuentas porque yo quiero ir. ok. Ahora, ¿cómo? Entonces, Bueno. ¿cómo evalúan esa experiencia? Primera de Timoteo 2:4, por favor. 2:4. Sí, señor. Les dije que íbamos a aprender mucho aquí. 2:4. Sí. ¿Pero quién dijo yo? yo. Bueno, yo estoy... Está el Quiere que secretario. todos los Yo hombres estoy se mandando las salven citas y lleguen al bíblicas. conocimiento pleno de la verdad. ¿De qué? Perdón. Pleno de la verdad. ¿Qué quiere que Pleno. todos los hombres se salven? No la verdad perceptible, no la verdad como punto de vista Pleno. pleno. ¿Y cuál es el conocimiento pleno de la verdad? La palabra. No, La revelación. no, Cristo. Jesús. Ah, Jesús. Cristo la plenitud. Ojo, cuando yo digo que la verdad es la palabra, caigo en protestantismo.
Eso es religión de libro. Ah, sí, porque falta hablar. Porque la máxima revelación no fue un libro. Eso. Amén, aleluya. Nada, muy hermano. Eso fue 90 años de formación, gracias. Entonces, una de las primeras cosas es la tradición apostólica. Cristo envió a los apóstoles a predicar pues a todos los hombres el evangelio, evangelización, que era lo que antes habías mencionado. Y en esa evangelización lo que buscaban los apóstoles pues era predicar pues la misma vida de Jesús que él pues cumplió y promulgó de su propia boca, ¿sí? Esa transmisión del evangelio se hizo de dos formas, oral y escrita. Oralmente, pues ya a través de los apóstoles con su predicación, donde aprendieron de las obras y pues la palabra de Jesús y lo que el Espíritu Santo les enseñó después en su momento. Y la parte escrita, pues está los apóstoles y otros de su generación que pusieron por escrito ese mensaje por inspiración del Espíritu Santo. Sí. ¿Sí? Después está la continuidad de la sucesión apostólica, entonces pues los apóstoles nombran como sucesores a los obispos, dejando, digamos que dejándoles a su cargo el magisterio pues, de la iglesia. La iglesia pues lo que quiere hacer es conservar y transmitir a todo el mundo, a todas las edades, lo que es y lo que cree, es decir, enseñar la vida de Jesús como en su plenitud. ¿Sí? Y está el Espíritu Santo, que es la voz viva del Evangelio, introduce a los fieles a la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. ¿Quién Entonces, introduce a la vida plena a los creyentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Luego la revelación no se da sin el Espíritu Santo. la obra y la gracia del del Espíritu Santo. Santo. ¿Puedo hacer una pregunta? Esa es una pregunta. ¿Se le puede llamar revelación al tema de los cuerpos incorruptos de los santos? No. ¿Cómo se le llama entonces? ¿Eso? ¿Un don místico? ¿Un don místico? Ah, Sí. ok, gracias. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente relacionadas. Ambas surgen pues de la misma fuente y tienen un mismo fin. La Sagrada Escritura ya dijimos que fue inspirada por el Espíritu Santo y la tradición pues recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y a través de la sucesión pues apostólica. Ambos quieren, ¿algo ahí? ¿Cómo podemos interpretar, pues, digamos que ese depósito de fe o la revelación? Entonces, el magisterio de la iglesia, ya lo miramos, no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, y lo que hace el magisterio es enseñar puramente lo que el Espíritu Santo pues ha revelado. Y lo que hace el magisterio es, digamos, que estar vigilantes, escuchar devotamente, es custodiar celosamente esa revelación y explicarla fielmente. Importante es recibir como fieles con docilidad las enseñanzas y las directrices que nos hace el magisterio de la iglesia, y eso lo podemos ver en Lucas 10:16. Lucas 10:16. Lucas 10:16. No Todos a la vez. absortos. No todos a la vez. 10:16. Es porque hay otra revelación que era mía. Quien a vosotros
os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Dios mío. Entonces de ahí la importancia de recibir con docilidad esa enseñanza y las Demos una diligencias. relación puntual a eso. Somos novios, católicos, Nos amamos. queremos casarnos, tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. No recibiste con docilidad la enseñanza. No, pero es que yo creo que la iglesia está equivocada. Tu creer es un acto de soberbia, en ese caso. Un acto de humildad sería entender que 2000 años de historia no, pues estuvimos equivocados y tú recibiste una revelación superior a la que la iglesia nos dio a través de Jesucristo. ¿Sí lo vieron? Sí. La iglesia anglicana ordena obispas. Eso no lo reveló Jesucristo. Fue una directriz de mala interpretación. ¿Y por qué hay una mala interpretación? Porque se salieron del magisterio. Entonces, otro criterio de discernimiento para la vida, lo que enseña el magisterio. No, pues es que yo hago derecho con mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana, y entonces, pues, si yo quiero abortar, pues aborto, porque, pues, espérese. El cuerpo que usted va a votar no es el suyo. ¿Ve? Entonces caemos en eufemismos. Comenzamos, no, eso no es aborto, es una interrupción. No, el término interrupción es porque vuelve después de interrumpir. ¿No? Aquí ya no vuelve después de interrumpir, es aborto, es un asesinato. Y la vida es sagrada. El magisterio nos enseña que la vida en todas las etapas es sagrada. ¿Listo? Entonces el afuerazo, la masturbación, todas esas cosas no son de Dios porque atentan contra esa revelación divina. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Y cómo haces tú ¿Yo qué? para...? ¿Para qué? Porque tú le puedes decir y explicar y decir Sí. sobre esos temas a una persona, pero pues si él sigue decidiendo mal, A ver. ¿cómo hacemos para que eso de verdad le quede grabado en el Bien. corazón? Porque es que, por ejemplo, yo Trabajar te en digo, equipo. pero por ejemplo, yo te digo, si yo le digo a mi hijo es que la pornografía es mala y eso, pero si él no cree en su corazón que es mala, pues va a seguir viendo, por ejemplo. Él te ha escuchado y ha entrado a un proceso de pensamiento. En ese proceso de pensamiento va a ser un juicio de valor entre sus estándares morales y sus conocimientos académicos en una experiencia contextual con compañeros de la misma edad. Sí. Porque es lo mismo que hicimos todos a la vez. Y Sí, por decidimos eso. libremente. Decidimos libremente. Claro, yo no puedo decidir por él. Exacto. Sí, y decidimos libremente. ¿Qué es más verdad lo que me enseñan en el colegio? ¿Qué es más verdad la experiencia que tengo en el entorno de la presión de los iguales de mis compañeros de la misma edad? ¿O es verdad lo que me dice mi mamá? Pues él cree a veces ¿Listo? lo que dice Entonces, ¿qué los pasa? compañeros. Cuando yo no trabajo en equipo, comienzo a hacer el trabajo que le corresponde al otro. Y al otro no le... A ver, me voy a hacer entender. Siempre que voy a explicar una verdad de fe, yo pido sabiduría de Dios y la asistencia del Espíritu Santo. Porque si yo paso como una forma intelectual, la gente me lo va a recibir de una manera intelectual. Pero si yo predico con la gracia, con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo, entonces yo trabajo en equipo. Dios pone las palabras que necesita escuchar esa persona y Él se encargará de convencer su corazón. Interesante. El problema de no saber esta revelación es que cuando yo no trabajo en equipo, comienzo a querer convencer al otro de que yo tengo la verdad. Y así no funciona. Porque lo que dice el Evangelio de Juan es, Él los convencerá, el Espíritu de la verdad, de pecado, justicia y de juicio. No yo. Entonces, cuando tú te refieres a trabajar en equipo, es trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Simón. Claro. Varios, no pocos evangelizadores en este siglo han sido exitosos en función de la unción del Espíritu Santo que se permiten fluye a través de ellos. Pero también es verdad que no pocos ungidos del Señor dejan de utilizar la unción porque tienen sabiduría. Entonces, la primera vez que lo dices es revelación y la segunda es memoria. ¿Sí me expliqué? Cuando actúas para una obra de teatro, la primera vez que lo haces, bien entrenado, te va a salir súper bien porque lo entrenaste.
¿Y la segunda vez qué vas a hacer? Tenías algo que no tenías la primera vez, que era experiencia. Entonces lo vas a hacer más por experiencia que por gracia. Y no. Yo siento que aquí hoy varios de nosotros estamos recibiendo revelación. ¿Por qué? Porque la niña preparó el tema, porque César nos preparó en la oración, porque estamos dispuestos a que la acción del Espíritu Santo nos convenza. Y así fluye. Funciona. Así desaprendo. Yo tengo una inquietud. Bueno, tú dices que en este momento, bueno, Dios me está revelando porque hacemos esto. Pero digamos cuando tú hablas de que le voy a hablar a la otra persona y si la otra persona no está dispuesta, igual el Espíritu Santo actúa. Sí, pero se va a demorar más. Pues en Santa Mónica solo se demoró 33 años. Sí. Como San Agustín. La pregunta del millón es, ¿tendré la perseverancia de Santa Mónica para existir? Pero eso revienta. Eso revienta. Miren, una niña que vino una vez a esta comunidad. Eso me queda tranquila, que revienta, revienta. Bueno, Reventó con tu esposo, reventó contigo, reventó conmigo, reventó con... pues sí, ¿no? ¿Sí? El problema es que a nosotros se nos olvida una cosita y es que la experiencia del otro no es mi experiencia. Hasta cuando mi experiencia es mi experiencia, puedo decir si aquello que me estaban diciendo era o no era. Total. Por ejemplo, cuando la mamá le dice, no te cases, mijita, con ese hombre no te conviene. No, ¿Qué es? que no, ya, mamá, yo no, la que se me dé la gana, porque yo paso, no. Ajá. Y después del sufrimiento, mi mamá tenía razón. Se lo dije. Pero ¿cuándo se convenció ella de eso? Cuando Cuando la vivió vida su no cree, experiencia. Porque la carta, el libro de los Proverbios dice que aquel que desatiende el sabio consejo, el sufrimiento ablandará su corazón. Uno como papá, ¿qué quiere hacer? Pues evitar el Claro, sufrimiento del corazón. total. Pero hay dolores que son necesarios. ¿Qué hacemos? Son necesarios. Sí, una niña vino aquí unos años, hace muchos años. Y ella tenía un problema y era su estado de vida. Y el Señor me comenzó a poner, bueno, vamos a dirigirle espiritualmente y tal. Le di solo 2 instrucciones. La primera instrucción fue una pregunta. Oye, ¿qué estás haciendo con tu estado de vida? No, yo decidí quedarme soltera. Le dije, no, vamos a discernir tu estado de vida. Vamos a discernir tu estado de vida. La segunda cosa que le dije fue, lo que te impide abrirte a otro estado de vida es el miedo que tienes al precio que hay que pagar. Y comenzamos a trabajar el miedo. A aflorarlo los miedos, hasta que por fin salió el miedo. Les doy la frase así como, en mis palabras. Es que, Néstor, estoy cansada de orar por esa persona y cada vez que oro más por esa persona, más daño me hace. Entonces, ¿ves? Ese sería el consejo de una persona que no tiene revelación y que no vino a la primera sesión de este año. Lo que tendría que decirle una persona que puso atención a la charla de esos 8 días es, oye, como te está haciendo daño, tienes más poder sobre esa persona. Hasta que logró y se casó. Y ya. Fueron felices. Tuvieron muchas pérdidas. ¿Cómo? Ahí sí me perdí. ¿Cómo si que tiene más fuerza sobre esa persona si le está haciendo daño? Imagínate que yo estoy llorando por ti. Imagínate que solo dijeron hace 8 días. no se pierda el próximo ratito. Ay, no me estaba celebrando su cumpleaños. Imagínate que estoy llorando por ti, ¿sí? Pero resulta que tu historia, al responder el cielo a mi oración, me trae daño. Es como cuando una mamá ora por un hijo drogadicto, ¿no? ¡Exacto! Produce daño, ¿por qué? Porque el hijo Dios, que ¿qué va a era hacer? drogadicto. Conoceréis la verdad y la verdad no será libre. Antes de liberarlo tiene que mostrarle de qué lo tiene que liberar. Entonces comienza a aparecer una historia de, bueno, ¿estás dispuesta a asumir la batalla espiritual que demanda lo que Dios está revelando como respuesta a tu oración de intercesión por esa persona? Tengo miedo. Ah, listo. El miedo es imaginario, el peligro es real. Así eso se dijo hace 8 días. Sí, Estuvimos aquí. ¡Pah!
reventó. Ya. Se suscitó la conversión del corazón de esta persona, se casaron y fueron felices y comieron perdices. Ya. Listo. Pero tuvo que ella experimentar el ataque espiritual de la respuesta a su oración de intercesión, y eso le daba miedo. Entonces ella, cuando dejaba de orar por esa persona, no había ataques. Y claro, cuando uno entiende eso, ay, pues es que yo cuando oro por esa persona comienzo a sufrir la carga espiritual. Ah, mamita, pues es que ese es el precio. O sea, lo está haciendo. ¿Lo quiere para usted así o lo quiere usted como Dios quiere? No, pues lo quiero limpiecito. Ah, bueno, pague el precio. Si se hubiese encontrado con otra persona que no tuviera discernimiento espiritual, fácilmente un consejo en la carne se le diría, déjelo. Aléjese de Toda ese. oración de intercesión tiene un precio. Claro. Y mucho. Por eso, lo primero que les enseñé el año pasado fue la diferencia entre ser intercesor y hacer intercesión. Intercesión. Es que si te fijas en sueño, Pilas, pilas. No podemos ser ligeros a dar consejos sin discernimiento, porque el hombre espiritual es reflexivo, el hombre natural es reactivo. Le gana la boca a la mente. Sí. No, discernamos. ¿Ven? Entonces, hay un momento en donde, si no quiere, pues no le obliga. Pero parece que el amor venció. Y ese es un criterio. El amor siempre vence. No existe ninguna batalla en el amor en donde el amor haya perdido. El amor siempre, siempre, siempre vence. Por el amor que te tuvieron, estás aquí. Y por ese mismo amor, en reciprocidad y gratitud, estás batallando lo que estás batallando. Porque el amor siempre vence. Esa es la garantía. Y es como si, miren, el Señor hace todo tan perfecto que hoy estamos hablando de revelación, que es dar luz en el día de la Candelaria. ¿Ve cómo es el Espíritu Santo de hermoso? Que inspira todo. Lo pone todo perfecto en su orden. No sé si quedó claro. ¿¿Simón? Ok. Bueno, el magisterio que estábamos hablando de él tiene plenamente autoridad, o sea, autoridad plena cuando define los dogmas. El dogma obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Lo primero que hay que hacer para desaprender es agarrarme a algo irrevocable. Sí, el dogma. Eso irrevocable es el dogma. ¿Se acuerdan cuando vimos la película aquí? Que decíamos, Dios no obliga, la sabiduría obliga, sí. Porque la sabiduría es don de revelación. Los dogmas pues son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. Esta frasecita me gustó mucho. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón, mente y corazón, estarán abiertos para coger la luz de los dogmas. Otra vez. Nuestra vida es recta. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas. Hay decisiones difíciles que yo he tomado que la gente critica y dice, estás equivocado. Y les digo, cuando lo leen así puntualmente, parece una equivocación. Cuando lean con el tiempo, verán que es verdad, que estuve siempre en lo correcto. Porque la intención fue recta. Ustedes, siempre que tomen una decisión, siempre que vayan a dar un consejo, siempre que vayan a acompañar a otra persona en una dificultad, nunca se les olvide la rectitud de intención, de corazón. Ese es el código de acceso a la revelación de Dios. Porque cuando no hay rectitud de intención en el corazón, la revelación se deforma. Y por eso existe el protestantismo. Hermano, te va a ir bien, prosperidad, hermano. Pero diezma. ¿Y por qué estoy mal económicamente? Porque no diezmas.
cuando vayamos a mirar cómo funciona el fluir en el área, la liberación financiera, es un tema que casi a nadie le interesa hoy en día. Ironía. El que lo entendió, lo entendió. Lo primero que hay que examinar son las intenciones rectas del corazón con la cual se tomaron las decisiones financieras. Yo te he escuchado a ti varias veces decir exactamente lo mismo con las mismas palabras y para mí ha sido revelación, pero para otros son simplemente palabras que llegan al entendimiento pero no llegan al corazón. Cuando llegan al corazón son revelación y es, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios por lo que siembro aquí. Escuchábamos a César en la oración, todo lo que yo te he pedido, me lo has dado. Una noche, a la 1:30 de la mañana, entrando a Bogotá, César me decía esto. Yo estoy comenzando a creerle. ¿Te acuerdas, César? 1:30 de la mañana, entrando a Bogotá. Me decía, estoy empezando a creerle. Y si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo es ese creer? Lo haremos de hoy en 8 días. Terminemos el tema de hoy. Cuando dices como actuar rectamente, es como despojar esas decisiones y esas cosas del egoísmo propio. Simón, siempre que uno toma una decisión fuera de Dios, es para que yo gane. ¿Cierto? Las decisiones en Dios es, te doy la victoria a precio de que pierdas. Eso es el perdón. Eso es el perdón. O sea, te amo tanto que me voy a hacer el mejor regalo para mí. Te perdono. Y como te perdono, entonces toda decisión que tome en mi relación contigo va a ser basada en una recta intención. Luego será de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿cómo llama la Biblia al hombre? Uy, pues escuchen esto, por Dios, Dios quiere más. Les dije que hoy va a haber revelación, es que esto está bueno. ¿Me perdonas? No. Voy a tomarme un minuto más. La Biblia llama al hombre de recta intención justo. Y dice la Biblia que no existirá justo desamparado. Si yo estoy experimentando desamparo, lo primero que debo examinar es mi injusticia, mi poca rectitud de intención, que es causa de esto que estoy experimentando. Hoy me encontré un papelito de una hoja de cuaderno en letra negra con las equivocaciones, y Dios me decía, lo entendió, ahora viene el siguiente paso. Lo entendió en dónde estaba el error, lo entendió, lo asumió, hizo un acto de humildad. Ya, no era como yo pensé que era, ahora viene como Dios quiere. Y mientras tanto hay un arrocito en bajo que se está quemando, se está quemando, se está quemando. Buenas noticias. Sigue porque esto se va a poner mejor. Bueno, como fieles debemos comprender y transmitir la verdad revelada. Si me pueden ayudar con Juan 16:13, por favor. Juan 16:13, perdón. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Por eso sabemos que cuando hay rectitud de intención y el Espíritu Santo quiere revelar algo, podemos ver lo que viene. Les voy a decir algo que sucedió hace exactamente
sin equivocarme, hace 7 años, en una noche. Estábamos en oración y ¡pum! Vi un CD encima de la cabeza de Jesús y frente a todos los que estaban esa noche en la reunión, dije, Jesús, yo veo un CD para el Señor de lo que ha inspirado en ti. Y me dijo, eso viene de Dios porque yo comienzo mañana a grabar el CD. ¿Fue así o no fue así, Jesús? Amén. Dios lo dijo, escucha, Dios lo muestra, Él da el qué, y si es de Dios, da el cómo. Pero es como la promesa de Abraham, si yo no lo hago a la manera de Dios, traeré un hijo que no es de la promesa. Y al que Dios quería determinar la bendición, fue al hijo de la promesa, no al hijo de la concubina. Es decir, que aunque un plan sea de Dios, el cumplimiento de ese plan debe estar sometido al modo que Dios revela. Y si yo lo hago de otro modo, deja de ser de Dios o no se da simplemente. ¿Me expliqué? Sí. No se da simplemente porque los métodos que tomaste no eran los métodos que Dios quería. Wow. Oye, yo siento la unción acá. Pero sigamos porque esto está bueno. Hemos recibido al Espíritu Santo que nos conduce a la verdad, pero lo importante ahí es que debemos aplicarlo cada día de una manera más plena en la vida, si no se queda en buenas intenciones. Entonces eso es importante. ¿Cómo podemos crecer? Pues en la fe, contemplando la palabra de Dios, estudiándola y repasándola continuamente en nuestros corazones. Y por último, ya para terminar más lo que Dios quiere hacer, no podemos olvidar que tradición, la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia están unidos y ligados. Ninguno puede subsistir sin el otro y su principal misión es la salvación de las almas. Bien, Jesús, ¿quieres acompañarnos con un arco? Yo he visto cómo